Hola, ¿cómo están? Buenos días. Iniciamos el tema de teoría del riesgo, del control y sus aplicaciones para seguir avanzando en el programa que tenemos hasta ahorita. Los temas que vamos a tocar para esta unidad son la teoría del riesgo y del control de sus aplicaciones, relación del riesgo con objetivos de la organización, tolerancia al riesgo, riesgo residual y exposición, evaluación de los riesgos y su impacto, técnicas de administración, análisis de costo-beneficio, beneficio, definiciones de controles, tipos y características de controles, relación entre el control, riesgo y objetivo, técnicas para evaluar la efectividad y técnicas de documentación. Bueno, el día de hoy avanzaremos en esta sesión hasta donde nos sea posible. Y en la siguiente continuaremos viendo el tema, dependiendo de qué tanto tiempo nos lleve, serán las sesiones en las que estaremos viendo cada uno de los temas. Bueno, para entrar ya en materia, entendemos que la alta gerencia tiene la carga de supervisar el establecimiento y administración y evaluación de los procesos de la administración del riesgo y control. La responsabilidad de los gerentes operativos incluyen la evaluación de los riesgos y controles de sus unidades. Asimismo, los auditores internos y externos proveen varios grados de aseguramiento respecto del estado de efectividad de de la administración de riesgos y procesos de control de la organización. Tanto gerentes como auditores tienen un interés en usar técnicas y herramientas que tracen el foco y expandan los esfuerzos para evaluar la administración del riesgo y procesos de control que están vigentes e identificar maneras de mejorar su efectividad. Muy bien. Al respecto, podemos comentar, perdón, un segundito, por favor. Ok. Decíamos que la gerencia y los empleados deben establecer y mantener un ambiente a través del cual la organización fije una actividad positiva y de apoyo hacia el control interno y una administración consciente y basada en la ética. La gerencia tiene la responsabilidad del ambiente de control. Los sistemas de gobierno corporativo han evolucionado a lo largo del tiempo, frecuentemente en respuestas a fallas ocurridas en los negocios o a la ejecución de fraudes. Esto ha sido así desde los problemas financieros, principalmente en los Estados Unidos en los años 80, hasta los recientes escándalos corporativos de Enron, que ya hemos comentado del tema, y WorldCom en la primera década del 2000. Aunque lamentablemente tales fallas y pérdidas brindan enseñanza con respecto de por qué y cómo ocurrieron y llevaron a nuevos conceptos sobre controles y ambientes de control que resultaron en mejoras para el sistema del gobierno corporativo. En respuesta a los escándalos recientes, la SEC, Security and Exchange Commission, de los Estados Unidos implementó nuevos requerimientos más estrictos para la gerencia y junta de directores a través de la ley Sarbanes-Oxley de los Estados Unidos en 2002.
Esta nueva regulación claramente delinea las responsabilidades de la gerencia y provee definiciones específicas de tal responsabilidad. Bajo estos lineamientos, la gerencia recibe toda la confianza de la tarea y debe proveer el aseguramiento de que se ha entendido y cumplido con tales responsabilidades. Por lo anterior, a lo largo de este capítulo podemos analizar eh, temas de administración de riesgos, establecimiento de controles y responsabilidades de la administración al respecto. Bueno, ¿cuál es la relación de riesgo, del riesgo con los objetivos de la organización? El riesgo normalmente es inherente a todas las actividades de negocios y una de las mejores formas de ilustrar la relación entre riesgo y recompensa es la filosofía básica de inversión, la cual promueve la relación positiva entre riesgo y recompensa. A medida que el potencial de recompensa se incrementa, lo mismo hace la posibilidad de pérdidas en relación al riesgo. Desde una perspectiva de inversión, los inversionistas necesitan evaluar sus objetivos y su tolerancia al riesgo. Pese a que la relación entre riesgo y recompensa varía según la actividad de negocios, hay algunos elementos de riesgo presentes en todas las actividades de los negocios. Eh, la planeación estratégica es el proceso de adoptar una visión de largo plazo de la organización. Cuanto más larga es la visión, mayor incertidumbre existe respecto a los riesgos y oportunidades. Como los riesgos y las oportunidades cambian a lo largo del tiempo, la gerencia debe establecer y estar preparada para adaptarse a nuevos planes y a nuevos procesos. Un proceso efectivo de administración de riesgo provee un mecanismo para evaluar continuamente los riesgos y su relación con las oportunidades. De acuerdo con David McNamee, en su publicación Business Risk Assessment, la evaluación de riesgo de negocios se refiere a la evaluación de riesgos y oportunidades que afectan el logro de las metas y objetivos organizacionales. Perdón, el riesgo se evalúa en tres niveles: estratégico, procedimental y operacional. El estratégico se usa para guiar a la organización a lo largo de un periodo de tiempo de entre 5 y 10 años, por lo común. La alta gerencia lo supervisará. El procedimiento, con base en procesos, se usa para desarrollar y administrar el periodo actual de la actividad organizacional, en donde el gerente de proceso es normalmente responsable de la evaluación inicial. Él o ella deberá también ser responsable de monitorear el riesgo del proyecto. Y finalmente el operacional, que se usa en las operaciones de todos los días y es mayormente un asunto de salud y de seguridad. Esta evaluación se desarrolla normalmente en un nivel de supervisión o por individuos o equipos de trabajo encargados de una asignación particular. La evaluación de riesgos operacionales usualmente se enfoca en la administración de riesgos. La administración de riesgos se ha convertido en una de las materias más importantes de las organizaciones porque nos va a ayudar a administrar de una manera más eficiente los proyectos, dándole un enfoque especial en la atención de los riesgos. Y con respecto a eso tenemos dos enfoques: la evaluación de riesgos en la fase de planeación y administración de riesgos en la fase de implementación. La evaluación de riesgos de negocios a estos tres niveles es esencial para identificar las amenazas, oportunidades y alternativas para lograr las metas de la organización. Eh, Después de esto,
tenemos también que ver cuál es la tolerancia al riesgo que puede llegar a tener la organización. La administración de riesgos incluye la evaluación de estos riesgos y el proceso de actuar sobre dicha desviación. El uso de la evaluación del riesgo en las etapas de planeación asume que la administración prudente tomará las medidas necesarias para administrar el riesgo una vez que lo ha evaluado. La evaluación del riesgo incluye un proceso de 3 pasos: identificación del riesgo, entender los riesgos y cuáles pueden ser sus consecuencias; medición de los riesgos, medir las consecuencias probables y severidad de estos riesgos; y la priorización del riesgo, priorizar los resultados para colocar mayor esfuerzo gerencial en los riesgos más altos. La administración del riesgo cierra entonces el círculo cuando toma decisiones sobre cómo administrar el riesgo evaluado. Evaluar el riesgo es diseñar el proceso para eliminar riesgos particulares, minimizar los riesgos o cambiar la naturaleza de los riesgos que serán enfrentados. Controlar el riesgo establece las consecuencias y la severidad de la ocurrencia de los riesgos. Esto incluye aceptar algún riesgo. Y finalmente, compartir el riesgo a través de arreglos contractuales con proveedores, clientes, integrantes o terceras partes, tales como aseguradoras. Se distribuye alguna porción del riesgo o actividades de riesgo sobre otros, aceptando el remanente. Bueno, siempre hay un monto de riesgo residual que permanece luego de todos los esfuerzos que se han hecho para evitarlo, controlarlo y, en su caso, tomar la decisión de compartir el riesgo. Si el riesgo residual es demasiado alto, entonces la tarea no debe llevarse a cabo. Deberá de hacerse un análisis más minucioso para poder determinar esto, y la alta dirección o la gente que esté en la organización, en el área de toma de decisiones, deberá determinar si vale la pena asumir un riesgo cuando este mismo es muy alto. Si el riesgo no es tan alto, la gerencia puede optar por aceptar la cantidad de riesgo para lograr los objetivos. Adicionalmente a los riesgos residuales que permanecen pese a los esfuerzos de la administración de riesgos, hay riesgos inherentes en el proceso de administración, conocidos como riesgos de control, o aquellos riesgos asociados con confiar cierto procedimiento de control, y algunas veces pues fallan en el cumplimiento de la tarea. Tanto el riesgo residual como el riesgo de control necesitan ser explícitamente tratados por la administración. Y después de una detallada evaluación de los riesgos, la organización debe tener definida su tolerancia al riesgo, haber identificado el riesgo residual y determinar si éste excede su umbral, y finalmente haber aceptado algún grado tolerable a la exposición de este riesgo. Continuamos con la evaluación de los riesgos y su impacto. Una de las tareas de la junta directiva es establecer y mantener el proceso de gobierno corporativo de la entidad y obtener aseguramiento concerniente a la efectividad de la administración de riesgos y sus correspondientes procesos de control. El rol de la alta gerencia es una supervisión general sobre el establecimiento, administración y evaluación de tal sistema de administración de riesgo y procesos de control. El propósito de tal sistema multifacético de procesos de control es respaldar a la gente de la organización para que den a la administración de riesgos la certidumbre para poder llegar a los objetivos de la empresa. ¿Ok? Específicamente se espera que tales procesos de control aseguren, entre otras cosas, que las siguientes condiciones existan: la información financiera y operacional es confiable y posee integridad.
Las operaciones son desarrolladas eficientemente y obtienen resultados efectivos. Los activos son salvaguardados. Las acciones y decisiones de la organización están en cumplimiento con las leyes y contratos. La administración de riesgos es una responsabilidad clave para la gerencia. Para lograr sus objetivos de negocios, la gerencia debe asegurarse de que los procesos de administración de riesgos están vigentes y funcionando adecuadamente. Las juntas directivas y los comités de auditoría tienen un papel de supervisión general para determinar si tales procesos apropiados para la administración están implementados y que tales procesos son adecuados y efectivos. Los auditores internos deben asistir tanto a la gerencia como a la junta directiva al evaluar, reportar y recomendar mejoras sobre la efectividad y lo adecuado de los procesos de la administración de riesgo. La gerencia y el consejo directivo son responsables por los procesos de la administración de riesgo y control de la organización. Sin embargo, los auditores internos, actuando en un papel de consultores, pueden asistir a la organización al identificar, evaluar e implementar metodologías de administración de riesgos y controles para abordar tales riesgos. Los 5 objetivos clave de los procesos de administración de riesgos son los riesgos surgidos de la estrategia de negocios y actividades. Son estos a su vez identificados y priorizados. La gerencia y el consejo directivo han determinado el nivel de riesgo aceptable para la organización, incluyendo la aceptación de riesgos diseñado para cumplir con los planes estratégicos de la organización. Las actividades de reducción de riesgos son diseñadas e implementadas para reducir o administrar los riesgos en niveles que fueron determinados como aceptables por la gerencia y la junta directiva. Actividades de monitoreo continuo son conocidas para reevaluar periódicamente el riesgo y la efectividad de los controles que administran el riesgo. El consejo y la gerencia reciben informes periódicos sobre el resultado de los procesos de administración de riesgos. Muy bien. Continuamos con técnicas de administración de riesgos y análisis de costo-beneficio. Muy bien. Transferir, administrar o aceptar. Esa es la disyuntiva que en su momento tendrá que evaluar la alta dirección para determinar cuál de estas opciones sería la más adecuada para la organización. Mm. Muy bien, la gerencia debe obtener suficiente conocimiento acerca de cómo aborda los riesgos de la organización. Debe elegir entre 3 grandes categorías de cursos de acción para abordar un riesgo específico. Transferir el riesgo puede ser transferido por medio de la compra de pólizas de seguros para cubrir pérdidas de diversos tipos, tales como el efectivo, activos o instalaciones. Otras técnicas es asociarse, con otra organización que desea asumir una porción del riesgo a cambio de alguna retribución. Es decir, tener un riesgo compartido a la hora de participar en el proyecto. Administrar, controlar el riesgo. El riesgo puede ser controlado por varias medidas preventivas, tales como agregar personal a una función, instalar alarmas contra robo, incrementar la frecuencia y nivel de las revisiones, revisiones gerenciales o implementar normas más exigentes. Finalmente, aceptar el riesgo es en realidad bastante difícil de controlar o transferir todo el riesgo asociado con una área de la operación. Bueno, en este sentido también podemos comentar, en consecuencia, las organizaciones frecuentemente deben decidir el nivel de pérdidas que están
dispuestas a aceptar. Por ejemplo, una organización podría decidir que el riesgo de incendio es alto y entonces tomar la decisión de pagar una prima muy elevada de su póliza de seguros contra incendio para transferir el mayor riesgo posible. Sin embargo, la organización aún tendrá que pagar el importe deducible de la póliza si es que este incendio llega a ocurrir. La administración de riesgos es una disciplina técnica con metas para proteger los activos e ingresos de una organización por medio de eliminar, reducir, transferir pérdidas potenciales antes de que éstas ocurran. Recuerden, siempre va a ser más importante la prevención que la corrección. Entonces, por eso las organizaciones tienden actualmente a tener un enfoque a prevenir riesgos antes que corregir situaciones que se lleguen a presentar. Las derivado de esto, las organizaciones necesitan minimizar los riesgos en la mayor medida posible y aceptar y administrar el riesgo remanente dentro de los lineamientos establecidos. La protección contra las pérdidas imprevisibles es necesaria por medio del uso de seguros disponibles y o el fondeo de la misma propiedad. Cuando hay una posibilidad significativa de pérdida en exceso, el monto pues debe establecerse en algo razonable. Para lograr estos objetivos de administración de riesgos, un programa fuerte de seguridad y prevención de pérdidas debería ser acompañado por una conciencia de seguridad y también un conocimiento de los controles de parte del personal en todos los niveles. Una declaración de política que ayuda a determinar si el riesgo ha sido transferido, administrado o aceptado sería aplicar principios de administración de riesgo a todo nivel gerencial con el propósito de identificar y evaluar riesgos, evitarlos o eliminarlos cuando resulte práctico. Minimizar los controles transferidos contractualmente a otros hasta donde sea posible. Retener aquellos riesgos que pueden ser autoasumidos con fondos actuales sin afectar seriamente la condición financiera de la organización. Si esta es la manera más práctica en términos económicos de cumplir con tales obligaciones, la organización podrá llevarlo a cabo. Hay otro tipo de mitigación de riesgos, otro tipo de servicios que pueden consistir en comprar cobertura de seguros cuando, por ejemplo, el riesgo es catastrófico por su naturaleza o más allá de la capacidad de la organización para absorberlo con sus fondos recurrentes y cuando la compra de un seguro es permitida por la ley o por una agencia estatal correspondiente. En este caso, hay empresas, por ejemplo, que están relacionadas con la petroquímica, en donde por ley tienen la obligación de cubrir varios riesgos, entre los cuales tenemos normalmente daños a terceros, pero también algunas regulaciones ambientales prevén la situación de cubrir riesgos de daño ambiental, que en caso de algún accidente, cuando estos se llegan a dar, los costos y principalmente las sanciones llegan a ser muy elevadas. El gasto en tal prima se justifica por servicios, accesorios al contrato de seguros y otros beneficios esperados, perdón. Requerido por la ley o contrato, les comentaba, la adquisición de seguros está necesariamente limitada a la disponibilidad de cobertura de un costo razonable y será sujeta a la viabilidad de adoptar programas de autoaseguramiento, autopago en todo o en parte, consistente con la probable frecuencia, severidad e impacto de las pérdidas sobre la estabilidad financiera de la organización. La declaración de la política anterior delinea un proceso en el cual los riesgos son evaluados y luego categorizados
para tomar las decisiones finales sobre transferir, asimilar o aceptar un riesgo. Como se ha indicado, estas decisiones son contingentes en relación con el evento de una administración de riesgos que ha incluido tanto factores internos como factores externos y que variará significativamente en cada una de las organizaciones. No todas tienen las mismas situaciones, los mismos riesgos. Los costos de las primas variarán, de acuerdo a cada una de las organizaciones, de acuerdo a la cobertura y de acuerdo a sus necesidades. El impacto, análisis de costo-beneficio, es un método para abordar el impacto a través de la actividad de la auditoría interna. El consejo para la práctica de auditoría interna vincula, el plan de auditoría con riesgos y exposición, delinea las relaciones entre la estrategia de riesgos y la auditoría interna. La estrategia de riesgos de la organización deberá estar reflejada en el diseño del plan de actividad de auditoría interna. Un enfoque coordinado debe ser aplicado a las sinergias de apalancamiento entre la administración de riesgos de la organización y los procesos de auditoría interna. El plan de actividad de auditoría interna debe ser diseñado con base en una evaluación de riesgos y exposiciones que puedan afectar a la organización. Finalmente, el objetivo de la auditoría es proveer a la gerencia de información para mitigar las consecuencias negativas asociadas con el cumplimiento de los objetivos de la organización. El grado de materialidad de la exposición puede ser visto como un riesgo mitigado por el establecimiento de actividades de control. El universo de auditoría puede incluir componentes del plan estratégico de la organización. Por medio de la incorporación de tales componentes, el universo de auditoría considera y reflejará los objetivos generales en el plan de negocios. Los planes estratégicos reflejarán también probablemente la actitud de la organización hacia el riesgo y el grado de dificultad para el logro de los objetivos planeados. Es aconsejable evaluar el universo de auditoría al menos una vez al año para reflejar las estrategias más actuales y la dirección de la organización. El universo de auditoría puede ser influido por los resultados de los procesos de administración de riesgos. Al momento de desarrollar planes de auditoría, los eventos del proceso de administración de riesgos deben ser también considerados. Los calendarios de trabajo de auditoría deben estar basados, entre otros factores, en una evaluación de prioridades de riesgos y exposiciones. La priorización es necesaria para tomar decisiones, para aplicar recursos relativos basados en la importancia de riesgos y la exposición. Una variedad de modelos de riesgo existen para asistir al director ejecutivo de auditoría para priorizar temas potenciales de auditoría. La mayoría de estos modelos de riesgos utilizan factores de riesgo para establecer la prioridad de los compromisos, en donde podemos encontrar, por ejemplo, la materialidad monetaria, la liquidez de los activos, la competencia de la gerencia, la calidad de los controles internos, el grado de inestabilidad, tiempo del último compromiso realizado de auditoría, la complejidad, relaciones con los empleados y con el gobierno finalmente. Los cambios en la dirección de la gerencia, objetivos, deben llevar un énfasis y enfoque y deben reflejarse en las actuaciones del universo de auditoría y su plan de auditoría relacionado. En la conducción de compromisos de auditoría, los métodos y técnicas para probar y validar las exposiciones deben estar bien analizados con la materialidad del riesgo y su probabilidad de que estos ocurran. La información en reportes gerenciales deben comunicar las conclusiones de administración de riesgos
y las recomendaciones para reducir las exposiciones para que la gerencia entienda completamente el grado de exposición. Es crítico que el reporte de auditoría identifique la criticidad y consecuencia de la actividad de riesgo respecto al logro de los objetivos. El director ejecutivo de auditoría, a su vez, debe, al menos anualmente, preparar un informe sobre lo adecuado del sistema del control interno para mitigar los riesgos. Tal declaración debe también comentar sobre la materialidad de los riesgos no mitigados y la aceptación gerencial de tales riesgos. Otro método es determinar el costo-beneficio por medio de un enfoque de medición de riesgos, tal como se esboza en lo que vamos a comentar ahorita, o lo que vamos a seguir comentando. Una vez que se han identificado los riesgos y sus consecuencias, el próximo paso es medirlos. Medir el riesgo es difícil por su naturaleza intangible. Los matemáticos y muchos auditores internos prefieren pensar sobre riesgos en términos cualitativos en lugar de términos cuantitativos. Para muchos gerentes, definir los riesgos en una escala de tres, le dan una escala o una medición o un valor o tres valores, perdón. Estos pueden ser alto, medio y bajo, dependiendo de las necesidades de la misma organización y determinarán si es suficiente para cubrir las necesidades de la misma. Medir riesgos no es una ciencia precisa, ni necesita serlo. La evaluación del riesgo apoya la planeación en cuanto a que ayuda a identificar las partes del plan que podrían necesitar mayor atención que otras debido a que son más importantes o menos protegidas por los mismos controles. El proceso de evaluación de riesgo provee al gerente de importantes partes del proceso para la toma de decisiones, pero el gerente necesita hacer ajustes en las decisiones con base en las condiciones reales encontradas. Los riesgos son eventos con alguna probabilidad de ocurrencia. Las consecuencias son los resultados de los riesgos que actúan en nuestros procesos de negocios y nuestras metas y objetivos. Tanto los riesgos como consecuencias se miden en tres dimensiones. La ocurrencia de riesgo es la probabilidad de que el riesgo cree una consecuencia que podría afectar materialmente nuestra capacidad para lograr nuestras metas o las metas del negocio. Ejemplo, un banco tiene una caja con un grupo de títulos registrados con una tasa de interés fija como garantía contra un préstamo otorgado. El banco está en riesgo si las tasas de interés aumentan por encima de cierto importe y en tal motivo la garantía ya no cubriría el valor del préstamo. Eh, Dados razonables registros contables, el banco no está en riesgo si los títulos resultan físicamente dañados, aun cuando ese es un riesgo real con una razonable probabilidad de que ocurra. La razón de que el daño no afecta los procesos de negocios del banco es una forma material. Los títulos y valores están registrados y entonces pueden reemplazarse si se dañan o pierden, independientemente de la probabilidad de que esto ocurra. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este tema y lo vamos a continuar, por favor, en la siguiente sesión.